¿Por qué es tan difícil conversar de religión con otras personas que no creen lo mismo que nosotros? Conversamos sobre el diálogo interreligioso entre amigos. Gracias por acompañarnos en esta conversación entre Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Gerson García, entre amigos. Regularmente miramos algunas historias que nos llaman la atención, vemos noticias y en el día de hoy un artículo que aparece en la revista Christianity Today, un artículo muy interesante que habla de cómo redimir el diálogo que se produce entre distintas religiones, cómo tener ese diálogo particularmente con el Islam, con personas musulmanas, lo cual es un tema, me da la impresión, Guillermo y Elsa, muy candente en los Estados Unidos por nuestra reciente historia, ¿no? Porque tenemos en los Estados Unidos aproximadamente 4.000 mezquitas, que son los centros de adoración para la religión islámica o musulmana, y porque tenemos centros de estudios islámicos en casi cada estado y cada ciudad norteamericana, ciudad grande, y porque además tenemos también una gran influencia musulmana en centros de educación, especialmente entre jóvenes. Una gran cantidad de matrimonios mixtos en donde una persona, ya sea de Irán, de Irak, de cualquier país musulmán, se casa con una joven norteamericana y que tiene que adoptar sus costumbres. O sea, el Islam está haciendo una entrada y algún tipo de influencia en la sociedad norteamericana en este momento. A mí me parece que este diálogo entre diferentes religiones, diferentes puntos de fe. Yo tengo mis dudas, ¿no? Como que no me convence mucho, especialmente cuando estamos hablando de las grandes religiones en el mundo, donde, digamos, los cristianos tenemos, por supuesto, a la Biblia y a Jesús, y pensamos, ¿no?, que Jesús es el único camino para la salvación y para la vida eterna. ¿Cómo puedes tú dialogar con una persona de otra fe, como digamos los árabes, donde piensan que el camino es la sumisión a Alá y que su profeta, el único profeta principal de ellos, es el máximo, es Mahoma? Entonces, no puedo yo reconciliar la validez de estos diálogos. O sea, tal vez algunos de ustedes... Déjeme ponerle este tipo de analogía ahora, Elsa, para que a ver cómo desafiamos sus dudas. Por ejemplo, entendería que debería haber un diálogo entre los cristianos, o el cristianismo y el judaísmo. Pues sí, tenemos más en común, pienso yo. Pero resulta que también tenemos algo en común con el Islam, porque ellos también se confiesan hijos de Abraham, por la línea de Ismael, no de Isaac, pero de Ismael. Entonces, tenemos un punto en común, que es que ambas religiones creen en un Dios creador, un Dios omnipotente, omnipresente, que algunos lo identifican como Jehová o Yahvé y otros como Alá. Tenemos también una revelación que es diferente. La Biblia para los creyentes, el Corán para los de la religión del Islam. De la religión musulmana aceptan y creen que Jesucristo era un profeta, lo respetan, no lo veneran como el Hijo de Dios, pero lo respetan. O sea, tenemos algunas cosas en común. Con el judaísmo tenemos algunas discrepancias porque ellos nunca aceptarían un respeto por Jesucristo, para quien ellos era un rebelde. Un blasfemo realmente, Guillermo, una persona blasfema. Pero por otro lado, lo que sí existe es un diálogo a nivel académico. Y yo he sido parte de eso. He tenido diálogos con rabinos judíos y he tenido diálogos con clérigos musulmanes y nos hemos sentado alrededor de una mesa haciéndonos preguntas y ha sido un diálogo de cierta manera interesante, pero siempre académico. Entonces yo creo que sí, el artículo quizá apunta a esa posibilidad de tener esta conversación sobre teología, sobre la academia, sobre los orígenes de la fe, sobre la evolución de la fe, sobre el impacto social de la religión en el mundo. Por otro lado, está la objeción de Elsa, de que al abrazar una de estas fe, excluimos automáticamente la otra. Pero fíjense ustedes que uno de los autores que está siendo citado acá, de apellido Cumming, él dice algo porque alguien le pregunta, ¿cómo es posible que estemos en este diálogo y usted no haya compartido su propia fe en su religión? Y entonces él dice que es como la puerta de entrada que le da el Espíritu Santo para compartir su propio testimonio de fe en la cruz. Y esto para mí es la clave de la cosa, porque al final de cuentas,
no importa el libro que tengamos, si es la Biblia o el Corán o las religiones hindú, lo que importa al final de cuentas es el testimonio personal, la convicción que uno tiene de que uno ha sido transformado, cambiado, impactado por algo que no puede explicar, pero que ha estado ahí como parte de la vida. O sea, llegamos al final de la historia a una cuestión subjetiva, que es explicar la propia fe de uno. Pero desde la perspectiva evangélica, y ahora estoy refiriéndome a el protestantismo al estilo latinoamericano, tenemos varias presuposiciones. Una es que el Evangelio de Jesucristo es la verdad, que Jesucristo es una revelación exclusiva y que solamente es el mediador entre Dios y los hombres. Tenemos un encargo de propagar la fe, es decir, aquí hay una militancia por el proselitismo, una militancia por el tener adeptos. En las iglesias hablamos de evangelismo, hablamos de predicar el evangelio, y eso realmente dificulta mucho el diálogo entre la fe. Yo tengo dificultad de hacer las dos cosas simultáneamente. A eso me refiero, que a lo difícil que es entonces establecer ese diálogo con personas de otra religión cuyas doctrinas son exclusivistas para ellos como lo son para nosotros como cristianos. Y como bien lo apunta Guillermo, yo creo que también tiene que venir la experiencia personal, ¿no? La transformación genuina que hemos tenido como cristianos, y creo que esto es algo que se tiene entonces que entablar de persona a persona. Podemos hablar en esos grandes simposios de interreligiones, pero académicos, ¿no? Académicos, pero nada más son discusiones de qué es lo que tú crees y qué es lo que tú crees acá y allá, pero me refiero que no es algo íntimo, susceptible, ¿no? Para nosotros poder compartir a Cristo en ese tipo de contexto. Yo pienso, como dice Guillermo, que sucede de una manera más subjetiva de uno a uno. Dice el articulista acá que la idea, por ejemplo, de declarar a Jesucristo como Salvador crucificado y que los demás tienen que respetarlo, le parecía bastante bien hasta que llegó septiembre 11, cuando se destruyó estos edificios tan importantes para el comercio y se fue atacado Washington en lo que era el Pentágono y toda esa cuestión. Entonces él dice, a partir de ahí ya la cosa cambia y ahora tenemos que tomar distintas direcciones y direcciones opuestas a veces cuando miramos esta militancia del Islam que puede ser agresiva en algunas áreas. O sea, aquí tenemos un problema que no sabemos cómo enfrentar ni cómo resolver, porque Gerson se ha referido a una idea del proselitismo cristiano. El Islam también es proselitista y lo está haciendo a través de su influencia en los centros islámicos, por ejemplo, en las escuelas islámicas, y a través de la interacción con los jóvenes, en donde están captando prosélitos a una velocidad extraordinaria. Así que también hay este proceso y este movimiento. Yo creo que una manera también de poder dialogar, ahorita lo estoy pensando en esta conversación, a ese nivel de académico, de simposios, de interreligiones, es tal vez comparar el carácter del Dios de la Biblia con el carácter del Dios del Corán. Si su amor es un amor, como dice el hebreo, Gesed, ¿no? Gerson, tú lo traduces muy bien, es un amor inagotable. ¿Es Alá capaz de amar de esa manera como nos ama el Dios de la Biblia? No es capaz porque es un Dios ausente. Alá le ha dado un principio a esta creación, pero se ha ausentado de ella. Por lo tanto, a través de sus ordenanzas, mandamientos, las cosas que él demanda de las personas que siguen esta religión, todas las cuestiones van a ser más o menos armónicas o por lo menos lo van a parecer. O sea, hay un planteamiento totalmente distinto a un Dios personal, como lo plantea la Biblia, que se revela, que siente amor y que son atributos que nosotros de alguna manera hemos heredado. O sea, hay un planteamiento totalmente distinto. Pero yo lo haría mucho más específico, Elsa y Guillermo. Yo iría al hecho de Jesucristo, porque realmente es donde se concretiza la revelación y donde se concretiza la expresión de amor. Y entonces me acuerdo de toda esta presentación que se nos da en el Evangelio acerca de Jesucristo como el obstáculo, como este escollo insalvable que nos crea un montón de problemas cuando tenemos que contemporizar con muchas cosas. Y no solamente en el ámbito de lo religioso,
que él denuncia y descarta y reinterpreta, pero en el ámbito de lo social, en el ámbito de lo personal, en la ética, en la responsabilidad al prójimo. Y esa siempre, siempre, siempre será una conversación difícil de tener, no solamente con musulmanes o judíos, pero con cualquiera, con marxistas, con neonazis, con moralistas, con cualquier persona realmente. Porque al final de cuentas, lo que estamos presentando a Jesucristo, y Jesucristo no encaja en ningún sistema, en ninguna religión, y altera, y revoluciona, y impacta, y cambia cualquier ámbito de la existencia humana. Y esa conversación nunca será fácil, agradable, placentera para muchas personas, la verdad. ¿Se acuerdan ustedes cuando se puso de moda un brazalete con unas iniciales? ¿Qué es lo que haría Jesús? No me acuerdo cómo se llama. Eran como 4 o 5 letras, ¿no? En inglés, sí. What would Jesus do? ¿Qué es lo que haría Jesús? Y resulta que todos los días estamos confrontados con problemas de nuestro entorno, de nuestro ambiente, familiares, sociales, en trabajo, cuestiones políticas, civiles. Y entonces, si usáramos ese brazalete, ¿qué es lo que haría Jesús en este momento? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo se comportaría? Como dice Gerson, nos plantearía una gran cantidad de problemas, porque nosotros vamos por el camino más fácil. Entonces yo creo que aquí el diálogo, como lo dice Gerson, se plantea a un nivel académico, alguna cosa interesante para escribir, pero llevarlo a la práctica es otra historia. Pero eso no significa el apabullamiento, la descalificación. Y creo que en los diálogos de fe, cuando hablamos de religión, las cosas se caldean muy pronto y enseguida empiezan las descalificaciones, me da la impresión. En la cultura norteamericana no se habla de religión justamente por eso, porque queremos ser cordiales. Eso me recuerda a un pueblo en Chile, en donde casi todo, es un pueblo pequeñito, ¿no? Tenía muchos voluntarios del cuerpo de bomberos y había un letrero que decía: aquí no se habla ni de política ni de religión. Creo que el diálogo tiene que ir mostrado a través de cuestiones prácticas que uno puede hacer por las personas que tienen necesidad, incluyendo en el grupo aquellos que practican otra religión o que no tienen ninguna religión. Sí, yo creo que tiene mucho que ver la dimensión práctica, ¿no? A la hora de poder demostrar quién es Jesucristo en nuestras propias vidas, no solamente el llegar, ¿no?, predicando el evangelio, sino también viviéndolo de cierta manera. Lo que dice Guillermo, si detectan las otras personas, los que no son creyentes en Jesucristo todavía, que hay honestidad en nuestras palabras cuando les hablamos de quién es Jesucristo para nosotros y cómo nuestra vida ha cambiado, y ellos lo ven, creo que es algo muy, muy poderoso, ¿no? Claro que últimamente sabemos que es el Espíritu Santo quien les ayuda a dar ese paso, quien los llama de cierta manera a tomar el paso de renunciar a sus propias vidas y ser llamados al arrepentimiento de sus pecados y reconocer a Jesucristo como su Salvador. Eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer, pero también el poder nosotros encaminarlos a llevarlos a ese momento donde se encuentren con el Espíritu Santo y sea Él mismo en quien les haga reflexionar sobre la vida eterna en Jesucristo, pues es algo extraordinario. Déjenme decirles, Elsa y Guillermo, que yo vivo en un barrio donde cada viernes antes de la puesta del sol veo a los judíos ultraortodoxos dar su paseo y caminar antes de empezar el sábado y empezar el día de reposo, y veo a los musulmanes acudir al centro islámico que está justamente en la esquina del bloque donde vivo. Y contra esquina tengo una iglesia católica. Para algunos de nosotros este diálogo entre religiones es muy, muy relevante, la verdad. Así que espero que lo sea para ti y nos gustaría escuchar cuáles son tus experiencias al respecto. Puedes visitar nuestra página en internet radiomoody.org o también encontrarnos en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy en Twitter. Agradecemos mucho tanto a Guillermo como a Elsa el tiempo que se han tomado de conversar con nosotros en el día de hoy. Nuestra gratitud también para el equipo de producción que se encuentra en Sao Paulo, Brasil, y en la ciudad de Chicago, y que hace posible que esta conversación llegue hasta ti. Y por supuesto a ti por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Esperamos encontrarte próximamente en otra ocasión entre amigos. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.